Y si yo le pregunto a la gente, oiga, ¿y usted cómo piensa que van a ser sus últimos días? Y te quedan mirándome diciendo, bueno, esta mujer está loca. No tienen ni siquiera opinión. ¿Tú sabes cómo nos vamos? No, no lo saben. Si esto ya es tabú, el tema del tránsito de los niños y de los adolescentes es todavía un tabú todavía más grande. Hay almas que mm, vuelcan su información y el sentido de su vida lo realizan en 5 años y hay almas que con 90 no han terminado de hacerlo. O sea que esto no es cuestión de quién llega más lejos o quién vive más años, sino de cuál es el sentido de tu vida. El miedo que tiene el niño, que no es a la muerte, es al abandono, es a que me dejen solo. El mayor duelo que vamos a cometer en nuestra vida es el duelo a la pérdida de la propia vida. Cada niño o cada adolescente que se marcha nos hace un regalo, nos hace un regalo. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Paral, disponible en Amazon. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Amor en Acción. Encantada de estar con ustedes en esta nueva entrevista que ofrezco y agradecida, muy agradecida por todos sus comentarios y sus likes y la suscripción a este canal. Estoy realmente contenta porque tenía mucho tiempo sin ver a este personaje que les voy a presentar, que yo sé que a ustedes también les encanta. Ella es la doctora Lola Aparicio. Como saben, la doctora Lola Aparicio es médico con posgrado en psiquiatría y además ha incursionado en el mundo literario con dos libros fabulosos. El primero es El principio es el final y en la última entrevista que le hicimos, porque le hemos hecho varias entrevistas, ella anunció que estaba escribiendo su segundo libro. Ya lo publicó, ya está en la calle, ya es bestseller. Así que no podíamos perder esta oportunidad de hablar con Lola sobre este segundo libro que lo tengo anotado por aquí. Las historias no contadas, experiencias entre la vida y la muerte. Bienvenida, doctora Lola, mi queridísima Lola Aparicio. Hola, hola, muchas gracias, Elizabeth. Es verdad que hacía un tiempecillo que no nos veíamos, que no hace tanto, pero que hace un tiempo que no nos veíamos y ya te echaba de menos. Así que yo encantada de estar aquí en tu canal y he visto cómo ha crecido el canal, cómo ha crecido el canal en suscriptores, todas las entrevistas que estás subiendo a muchísima gente. Esto sí que te sigo, ¿no? Porque soy una suscriptora fiel, pero me alegra muchísimo ver cómo ha ido subiendo y escalando en tu trabajo, ¿no? Y encantada de estar aquí, claro que sí. Y había escrito dos libros, efectivamente, yo que nunca pensé que iba a escribir uno, porque mi profesión o mi trabajo fundamental es la medicina. Y las cosas del destino, yo creo que eso viene destinado por la misión que venga a hacer tu alma aquí. De manera que escribí un primer libro y ahora la editorial fue la que me instó a que escribiera un segundo libro, porque mis libros hablan sobre el tema, uno de los temas más tabús que hay hoy en día, ¿no? Antes era el sexo, el eros, ¿no? Como decía Freud, el eros y el tánatos, las dos caras de una misma moneda. Antes era el eros, todo lo que era sexual estaba absolutamente en un tabú tremendo, ¿no? Pero hoy en día es el tánatos, ¿no? Tánatos, todo lo que tenga que ver con la muerte está absolutamente, es un tabú donde nadie habla,
casi nadie se atreve ni siquiera a nombrarla. Parece que si la nombras, la acercas. Ahí hay un gran, junto con el tabú y el no hablar de las cosas, hay falta de comunicación y por lo tanto hay un terreno muy, muy abonado para que surjan miedos y para que la ignorancia, es simplemente el hecho de no saber las cosas, pues provoca miedo, ¿no? La ignorancia es una de las causas fundamentales del miedo. Yo no Sí. sé cómo hemos terminado aquí, pero vaya. Bueno, no importa. Sí, precisamente este canal fue creado con ese propósito de conversar sobre estos temas Sí. que nos acercan al tema de la muerte, pero que en realidad nos acercan más a la vida, ¿verdad? Como tú Mm, también lo has dicho. Entonces, en este libro, Lola, hay muchas cosas interesantes, pero súper interesantes. Estás ampliando el tema que comenzaste en tu primer libro y ahora nos traes un panorama que abarca a grupos que antes no habíamos leído, no habíamos escuchado en tus intervenciones y en tu libro, mm, que mm, son los niños y los adolescentes. mm, Yo quisiera extenderme un poquito en este tema porque sé que atañe a mucho sí. la muerte, esa etapa final que es el principio Ujú, en adolescentes y niños, ¿no? Niños y sí. adolescentes, ¿no? Ujú. Sí, ¿qué Sí, conclusión? mira, pues mira, yo me planteé cuando empecé a escribir este segundo libro que mi tema es la perimuerte. ¿M? O sea, todo lo que atañe a lo que nos sucede en los últimos semanas, días, horas, de cuando estamos yéndonos hacia el otro lado, ¿no? Y bueno, a este respecto, pues los casos más típicos, bueno, pues son la gente que tiene una enfermedad, que está trascendiendo, los hospitales, en paliativo. Hoy la muerte ha quedado en manos de los médicos. Y antes estaba en manos de los religiosos, pero hoy la gente trasciende masivamente dentro de los hospitales y precisamente quizás porque antes se hacía una muerte pública, la gente iba a visitar, yo recuerdo, visitaba a los enfermos, los que estaban muy enfermos, pues los visitaba. Yo me acuerdo haber ido de visita con mi madre y mis hermanos y entrábamos a la habitación del enfermo y el enfermo estaba, el hombre o la mujer allí pues medio dormitando, hombre, estaba haciendo su tránsito y yo sé lo que es, los ruidos que hacía, cómo respiraba, lo sé lo que es porque lo he visto y antes se hacía públicamente. Y eso hoy se hace dentro de un hospital y mínimamente acompañado, ¿no? Cierran la puerta del hospital, está ahí pues la familia más íntima y bueno, pasan la enfermera, los médicos. Si surge algo, pues abre, mire usted, señorita, parece que, la otra no, mire usted, esto es normal, de una manera que ha quedado semioculta, no digo en secreto, pero sí semioculta, ¿no? Pues si todo esto, y si yo le pregunto a la gente, oiga, ¿y usted cómo piensa que van a ser sus últimos días? Y te quedan mirándome y diciendo, bueno, esta mujer está loca, no tienen ni siquiera opinión. ¿Tú sabes cómo nos vamos? No, no lo saben. No lo saben a no ser que lo hayan visto en un familiar cercano y hayan visto cuál es el proceso, ¿eh? Si esto ya es tabú, el tema del tránsito de los niños y de los adolescentes es todavía un tabú todavía más grande, ¿eh? Entonces decidí que ese debería ser uno de los temas de mi libro, ya que abordo los temas de la perimuerte, los niños y los adolescentes no podían dejar de lado en el olvido y hacerle este homenaje, que para mí es un homenaje hacia ellos y además me llevó a la reflexión. A este respecto, yo no soy pediatra, entonces lo que hice fue entrevistarme pues con personal sanitario, oncológico de distintos hospitales. Aquí en España se llaman maternos, ¿eh? El materno infantil, que es donde se atienden los partos y donde se atienden los niños de 0 hasta 18 años. ¿M? Yo lo que te puedo decir es que las entrevistas que hice y luego al escribirlas
es, son los dos capítulos que más trabajo me han costado escribir, ¿no? Porque emocionalmente es algo que toca mucho la fibra emocional, ¿no? Entonces te paso a contar, ¿no? Lo de los niños, la enfermera, ¿quieres decirme algo? Dime, tú me Sí, interrumpes. no, no, lo que quiero decirles a quienes nos miran y que no saben sobre tu trabajo y tus libros, y es que tú recopilas testimonios Mm, de gente que ha vivido, mm, que ha padecido y que ha pasado por estas cosas que tú comentas, ¿no? claro. Este, y que entiendo perfectamente eso de la emoción, de las emociones, cómo se Mm. pueden, sí, Sí, yo, en este tema. o sea, yo iba a la casa de sanitarios, de médicos, de enfermeras que están trabajando allí con ellos. Recogía datos, pero me costó, o sea, empezar a escribir me costó trabajo, casi unas 2 semanas, mientras que iba integrando toda la información que estas personas me estaban comunicando y me estaban dando. Mi libro se llama Las historias no contadas porque lo que yo cuento, esas historias, son biografías de personas reales, que están, que son ejemplo de otras muchas que están sucediendo tal como ahora mismo en muchos sitios, en muchos hospitales. Y esto es la realidad de familias y de personas, de seres humanos que están acompañando a sus niños o a sus niñas o a sus adolescentes, ¿no? Y eso está sucediendo ahora mismo y está absolutamente en la sombra de la humanidad o en la sombra del colectivo, porque no hay nadie que le dé luz a esto. Dar luz, ¿qué es? Volcar la información, contar la información. Y en el momento que yo cuento la información, pues pasa de estar en esa sombra, en donde nadie la está viendo, a tener la oportunidad de que mucha gente la pueda estar viendo, escuchando o leyendo, y acercándose porque nos da una lección tan intensa, que eso era lo que a mí me costaba escribir, la información tan intensa que yo recibí por parte de este personal que trata con niños. Em, Me decía una de las enfermeras a las que entrevisté, que era, y además hizo psico-oncología, o sea que con más de 30 años de experiencia, ella me decía que los niños cuando trascienden tan pequeño, ella había llegado a la conclusión de que venían a darle una lección de aprendizaje a sus padres, a sus papás, ¿no? Y al entorno familiar que les rodeaba. Y el adolescente, la conclusión que ella llevaba que la lección era para ellos mismos, ¿no? No tanto ya para la familia, que también, ¿no? Pero los niños me contaba que tenían unos rasgos característicos porque el niño, hombre, está muy dependiente de los adultos. El niño hace lo que los adultos digan. Si tú le dices ponte aquí, se ponen allí, ponte al otro lado, se ponen al otro lado. Si le duele un poquito, pues el niño se queja, pero el niño está muy dependiente del adulto. Y el niño, por ejemplo, no necesita una comunicación verbal como nos pasa a los adultos. El niño necesita mucho de un contacto físico, cosa que algunas veces los padres, los papás sobre todo, porque las mamás están más acostumbradas a agarrarlo, a cogerlo, a darle besos, a apretarlos. Que si te das cuenta, el niño se deja apretar. El adolescente dice, ay, mira, déjame ver con tantos besos, pero el niño no, porque el niño, su forma de comunicación es sentir ese contacto físico, porque el miedo que tiene el niño, que no es a la muerte, es al abandono, es a que me dejen solo. Porque claro, un niño, si te dejan solo,
pues, pues pereces. Eso es un miedo que tenemos todos. De hecho, el primer miedo, quizás el origen de otras angustias en nuestra vida es la angustia a ser abandonado, las angustias abandonísticas. Cuando uno tiene angustia de mayor, pues muchas veces remite a esa primera separación, ¿no? Esa primera angustia, porque si te dejan solo, mueres. El único miedo que hay real es el miedo a la muerte, ¿no? Pero las angustias son angustias de abandono. Entonces, con los niños es muy importante que no se sientan abandonados, que no se sientan solos porque creen que la familia pues los puede dejar y hay que calmar esas angustias. Muchas veces, como digo, no hablando, sino jugando, tocándolos, abrazándolos, acostándose con ellos, que sepan que van a estar siempre acompañados de un adulto. Entonces me contaba el caso, por ejemplo, para que veas el ejemplo de cómo estos niños vienen a dar una lección a los padres. Mira, si yo me emociono, me lo vais a dar por bueno, pero es que ya te digo que son historias que a mí me tocan mucho el corazón, ¿no? Este niño era un niño de 4 o 5 años que tenía un cáncer, además un cáncer de huesos, un cáncer doloroso, y los padres estaban divorciados, pero no solamente es que estuvieran divorciados, es que yo lo titulé así, los padres se odiaban a muerte. Los padres se odiaban a muerte. Y cuando me contaba esta profesional sanitaria, se encontraban en los pasillos el padre, la madre o las familias de uno y otros, armaban allí o sea, eran, no te digo que violentos, pero hubo un día que tuvo que llamar a seguridad porque empezaban las peleas, los gritos, los reclamos. O sea, y mientras el niño estaba con una bomba, con una bomba de morfina, que me decía esta mujer que el niño estuvo 4 meses con una bomba de morfina, que ella jamás en la vida ha visto a nadie, nunca, resistir 4 meses con una bomba de morfina. Una bomba de morfina es pues un dispositivo que te está enviando morfina continuamente, ¿no? Del dolor que tenía este niño, ¿no? Y que estuvo el niño 4 meses y ella hace su reflexión y dice que el niño lo que trataba con ese tránsito tan doloroso y tan largo, lo que trataba era de cada día darle la oportunidad a esos padres para que abandonasen la agresión, la ira y el enfado, ¿m? Y pudiesen reconciliarse, que no estar juntos, sino simplemente reconciliarse acompañando a un niño que tenían en común, ¿no? Y que ella dice que no sabe cómo ese pequeño de 4 o 5 años, que no hablaba, porque ya te digo, los niños no hablan, pero claro, el niño estuvo ahí esos 4 o 5 meses con la morfina y que en un momento determinado esos padres hicieron las paces y, y Sí, es duro, ¿no? Es duro, Lola. sí, y el niño pues se marchó como él quería, con sus padres. Yo me sigo emocionando porque, mira, Elizabeth, mira, todos ¿Se tenemos una... terminaron reconciliándose? Sí, 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 terminaron Qué belleza, reconciliándose y el niño murió con una mano agarrada del padre y otra mano agarrada de la madre. qué belleza. Correcto, Sí, porque, mira, todos tenemos una misión que cumplir en la vida. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. La vida no es un sinsentido. ¿M? Si entras en el sinsentido de la vida, entras en una especie de abismo bastante peligroso para tu existencia, si no lo y además, una distorsión total de la realidad, porque todo en la realidad tiene sentido, todo. Todo tiene sentido menos mi vida. No, ¿será que no le acabo de encontrar el sentido a mi vida? Y hay almas que mm, vuelcan.
su información y el sentido de su vida lo realizan en 5 años y hay almas que con 90 no han terminado de hacerlo. O sea que esto no es cuestión de quién llega más lejos o quién vive más años, sino de cuál es el sentido de tu vida. Ahora mismo estamos hablando de este chico, de este niño, ¿m? Que lo estamos recordando y es un homenaje a él como una familia que se odiaban a muerte, como de alguna manera, quizás de verse día a día, quizás alguien tuvo más conciencia y dijo, no, no podemos estar así por el niño, como cuando entraba, veían a ese niño con esa carita cada vez peor, y alguien tuvo compasión. eh, em, de manera que lograron unirse esas familias a través del amor que se le tenían al niño. Que seguramente la madre quería al niño, el padre quería al niño, lo que no se querían era entre ellos. Pero una cosa es no quererse y otra cosa es estar en ese enfado, en ese odio. Y ese niño consiguió que esos dos padres se reconciliaran y pudieran estar en una misma habitación acompañando de una manera amorosa y cariñosa a ese niño, ¿no? Esa alma hizo esa misión, cumplió esa misión. Em, entonces, a mí me hizo reflexionar que las misiones no son más grandes o menos grandes, o no son mejores o peores o más o menos importantes, sino que cada uno lleva esa misión, ese destino, ese propósito de alma que puede estar cubierto y cumplido en un mes y haber volcado toda la información que venías a dar. Y hay gente que tiene 80 años y todavía no ha terminado de hacerlo. Nosotros tenemos quizá otro concepto distinto de lo que es la vida, para qué hemos venido aquí. Si le encontráramos el sentido, veríamos que esto no depende de los años vividos, sino de la información, del propósito y la misión que traemos. Y una cosa que me dijo también ella, esto da igual para niños que para adolescentes, es que y ahí también me hizo reflexionar bastante que cuando unos padres pierden a un niño, mueren tres personas, el niño, el padre y la madre, ¿no? Parte de ellos. Y que hacer el duelo para unos padres es una de las experiencias más potentes que puede haber, que te introduce muchas veces, es tan potente que te introduce y que te catapulta al mundo espiritual, porque al final el único consuelo que de verdad existe es el espiritual, es el saber y el darte cuenta y experimentar que la conciencia trasciende a lo que es el estado físico, que el estado físico se queda aquí. El cuerpo se queda aquí, los bienes materiales se quedan aquí. Lo que es de este plano, de esta densidad, se queda aquí. ¿Desaparece? No, se recicla, porque yo tampoco he visto desaparecer un cuerpo. Yo no he visto desaparecer ni un átomo de este universo. No, se queda aquí y sigue reciclándose. Tampoco es que desaparezca en la nada, pero esa conciencia o esa energía que estaba animando a mi cuerpo físico y denso, ese sigue haciendo su trabajo, sigue haciendo su camino, sigue haciendo su evolución. Y me dijo algo muy interesante. Todo esto que a mí me hizo reflexionar tanto y que sigo reflexionando sobre ello, vaya que no es que haya terminado, me hizo reflexionar sobre y me apuntó sobre un prejuicio que tenemos con respecto a lo que es la pérdida de un hijo de otra persona, ¿no? Y es que esperamos de alguna manera que esa madre o ese padre pues no levanten cabeza nunca. Pero hombre, es verdad. O sea, muchas veces es la misma sociedad la que espera de ti que estés deprimida de por vida. Pues no, señor, me decía ella, dice, yo admiro tantísimo a los padres que después de haber tenido una pérdida de un hijo, que después de haber hecho, por supuesto, el duelo correspondiente, porque doler duele, y haber hecho el duelo, se permiten a ellos mismos, se permiten de vivir luego a lo grande, de vivir con mayúsculas.
de vivir la vida, de disfrutar la vida. Siempre con tu pequeño, con tu pequeña en tu corazón, pero te das permiso para seguir viviendo y muchas veces eso la sociedad piensa, o no es, no es que piense, sino que da como por sentado, de que esos padres pues ya no van a ser los mismos, que ya se van a quedar ahí bloqueados, en un estado triste, melancólico y que no van a levantar cabeza. No es verdad, no es No, no, verdad. y puedo dar fe de eso, Lola. Claro, por Es eso. así. Es así. Y me ha pasado que me encuentro con gente que me dice o me escriben, pero ¿cómo haces? Perdiste a tu hijo de 20 años. ¿Cómo haces para estar riendo? ¿Cómo haces para estar? Pues Eso porque es. yo entiendo de qué se trata. Claro. Y yo entiendo que se ¿Ves? trata y él nunca lo perdí, siempre sigue. No, claro, Y pero sí ese es es un cierto, prejuicio. eso que tú dices es bien importante, de que parte de uno, por ejemplo, en mi caso, y estoy segura que en el caso de mi esposo también, parte de nosotros murió. Eso es Sí, cierto. Yo no soy la misma Elizabeth de antes, pero no. ahora soy hasta mejor, con todas las Mm, enseñanzas que pude, espirituales que pude desarrollar, ¿no? Sí, en sí. mí. Sí, y además hay personas que incluso, ella me contaba el caso de otro niño, porque claro, los padres, o sea, cuando un niño enferma, un niño, estoy hablando de un niño de hasta 7, 8, 9 añitos, ¿vale? Luego ya entramos en la preadolescencia, pero cuando un niño enferma, como pues son los padres y las familias son los que están más en contacto con el mundo sanitario, porque el niño tiene, como te he dicho, unos requerimientos de afectividad, de sentirse afectivamente a cubierto. Y esos son sus necesidades, ¿no? Y que no le duela al chiquillo, pero la familia es la que lleva este sufrimiento, y lo gestiona. La que gestiona el dolor de la pérdida es la familia. Y hay familias, pues, que lo llevan muy mal, que van ah, em, no te digo que agrediendo, pero son muy hostiles, ¿no? Porque están tan enfadados con la vida de por qué me está pasando esto a mí, que se enfadan con la vida y se enfadan con el médico, con la enfermera, con todo. Vienen enfadados ya es una forma de gestión del duelo, la fase de la ira, que muchas veces se nos olvida, pero el duelo, hay una fase que se llama fase de la ira. ¿eh? Hay las fases del duelo descritas por Kubler-Ross, precisamente para la gente que está en tránsito por el moribundo, son la fase de la negación. Bueno, no pasa nada, aquí no, esto no tiene que ver conmigo, no, no me lo creo, ¿no? Pero cuando ya va aterrizando, pasa la fase de la ira, la fase de la negociación, que empieza, pues bueno, hay una fase en donde las personas dicen, bueno, pues le rezan al Dios, al santo, pues si se cura mi hijo, me curo yo, pues voy a ir en peregrinación a Fátima o te voy a dar esto. Empiezas como a negociar, a hacer cosas, a cambio de cosas. No voy a dejar de fumar o voy, no sé, ese tipo de negociación. Luego pasa la tristeza. Que es cuando ya estás, cuando las personas se ponen tristes por el duelo y empiezan a llorar, quiere decir que están más cerca de la aceptación. La tristeza es ya la fase previa a la aceptación, por eso cuando la gente llora hay que dejarla llorar, ¿m? Porque las lágrimas, hay un momento en donde las lágrimas acaban. ¿eh? Lola, y tú que has estudiado tanto esto de los enfermos en sus lechos de muerte, porque leí también que Elizabeth Kubler-Ross habla de estas fases también en la Ella etapa fue la que las terminal. describió. No, no, yo sé que ella las describió, Sí, pero las ella fue describió quien las describió. también para el momento, para esa fase de morir, no Es que ella solamente no, no, es que ella las a ti describió para la mismo. fase de morir, para ti, Exacto, pero la gente la claro. ha tomado para el duelo, En como que general, sí, porque se aplican exacto, a cualquier duelo, porque son sí, las fases de cómo el cuerpo emocional está cerrando un ciclo. Y exacto. el cuerpo emocional, el duelo es lo mismo. Si,
Elizabeth, el mayor duelo que vamos a cometer en nuestra vida es el duelo a la pérdida de la propia vida. Exacto. Ujú. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross describió esas fases en referente porque lo había visto al moribundo, a la persona que está a la pérdida de su propia vida. Luego, ¿qué ha pasado? Que se ha visto que esas fases son iguales para cualquier pérdida, ¿no? Desde un anillo hasta un coche, hasta, bueno, un ser querido, desde lo grande hasta lo pequeño, ¿no? Un divorcio, por ejemplo, un divorcio que es la pérdida, porque claro, tú dices, bueno, antes has dicho, algo se mueren los padres, claro, es que el padre o la madre eh, pierde el hijo, pero también la categoría o el rol de ser padre o madre de esa persona, ¿no? Entonces ya no eres más padre o madre de esa persona, cosa que tampoco es así, porque lo vas a ser, siempre vas a ser. Elizabeth Baral siempre va a ser la madre de este niño, ¿no? El sufrimiento viene de esa distorsión que hacemos de la realidad. Y luego hay padres que, pasadas la fase de la ira, por ejemplo, pues hacen como tú son experiencias tan potentes que le hace comprometerse con el mundo espiritual y le hace pues ayudar. Ahora le toca ayudar a los demás. Hay gente que se queda bloqueada, a lo mejor en una fase del duelo, que puede ser la tristeza y entonces quedarte deprimida toda la vida em, en quedarte bloqueada ahí con la pérdida de un hijo, que yo creo que es algo de lo más doloroso que puede suceder, pero también hay que decir que sí se puede salir del duelo, se puede salir del duelo, te va a doler, claro. Siempre va a estar ahí esa pérdida, pero se puede vivir con esa pérdida, no quedarse anclada, sin, bloqueada en tu propia vida o en tu propia existencia por haber perdido a un hijo. Y fíjate que la sociedad, y por eso hacía esta reflexión, me lo hacía esta enfermera y tenía toda la razón y me lo apliqué a mí misma, por eso muchas veces la sociedad entiende más como una especie de misericordia social hacia esa persona que ha tenido una pérdida y que eso casi que lo espera. ¿M? Pero lo que no espera, y eso es lo que hay que apoyar desde el ámbito social, hay que apoyar el decir, sí se puede, sí se puede, sí se puede vivir tu vida, no quedarte bloqueado en un capítulo de tu vida, puedes seguir adelante. Y esa experiencia, aprovecharla o haya sido, darte cuenta que ha sido como un catalizador que te ha llevado a otros niveles de existencia más profundos, ¿no? Y dice la gente, bueno, pues es que yo no hubiera querido tener esta experiencia, claro, pero si la has tenido, seguramente ha sido por algún motivo y aprovecha entonces ese motivo. Y luego están los adolescentes, que para mí también son muy... Los niños, como te digo, pues vienen a dar como unas lecciones a los padres. ¿M? Son unas almas muy profundas, ¿eh? Son almas muy profundas, son almas muy... se prestan a venir para dar esta lección al entorno. Entonces, y el adolescente también, ¿eh? Son almas que se prestan a dar esta misión de vida, a dar esta información al entorno para ayudar al entorno a aumentar su nivel de conciencia en el mundo espiritual y que aprendan que todo es espiritual. Pero el adolescente, al contrario que el niño, tiene lo que más le caracteriza el tránsito al adolescente es la fase de ira. El adolescente que está enfermo, que le detecta una enfermedad grave, no hablo del que ha trascendido en un tráfico o en algo inesperado, sino al que le detecta una enfermedad grave, sobre todo la fase más potente en el adolescente es la ira.
el enfado. Están enfadados con el mundo porque apenas empiezan a ver el mundo cuando se le trunca todo. Se le trunca la pandilla, se le trunca el que quiere salir de fiesta y ya no puede estar, se le trunca el proyecto que tenía de hacer una carrera universitaria y no puede. Si quiere ir a Inglaterra, ahora ya no puede. Si quiere, o sea, toda la vida se le ha truncado y los adolescentes pasan momentos bastante de enfado, ¿no? De enfado que hay que saberlo, pues para estar, para contener esa ira. Eso por una parte. Y por otra parte, ya conocemos al adolescente, ese que le dices a lo de adolescente. Normal y corriente, que se mete en su cuarto, pero el niño ¿qué hace? ¿Qué hace ahí todo el día? Pues está a lo mejor comunicándose con los amigos, o solamente quiere estar con los amigos, con la pandilla, le dice de dónde ha estado, bueno, por ahí, ¿cómo estás? Bien, has comido, sí, con monosílabos, se coge y se pone en sus cascos. Entonces, con a estos chicos que están enfermos, pues a lo mejor el conversar mucho con ellos, pues tampoco es muy necesario, a no ser que ellos te pregunten. Tienden a aislarse y sobre todo tienden a estar con sus amigos, con su tribu, con la gente, con sus iguales. Así que si quieren venir sus amigos a verlo o estar conectado con el móvil, eso es lo más habitual dentro de lo que son los adolescentes, que también hacen un tránsito y vienen con ese dolor que ellos ya sí son conscientes de que la vida se le ha roto, se le ha partido. Hay muchos, te estoy hablando de los que acaban su vida, ¿no? Hay otros que se someten sus operaciones y tal y sanan, ¿no? Los niños lo mismo. Yo te estoy hablando de los que finalmente acaban trascendiendo. Mm, Sí, sí, tremendo. sí. Es muy interesante lo que dices con relación a los niños pequeños, Mm. de aconsejar esto de las caricias, del tocar. Sí, ¿Qué otra cosa podrías aconsejar a estos padres? pues podría aconsejar pues que los padres que están pasando con la enfermedad de un niño tengan esto en cuenta y puedan pedir o solicitar ayuda a los oncólogos, psicooncólogos que haya en las unidades, porque al padre al dolor del padre que está viendo a su niño que está malito, se le une el miedo que ese padre o esa madre pueda tener a su propia muerte. Y entonces, en muchas ocasiones se ve que esa combinación de yo no quiero ver a mi hijo malito, ¿no? Y entonces le das la espalda, no literal, pero como que no quieres estar allí porque no quieres vivir esa situación, se te junta con el miedo a tu propia muerte, con lo cual, como me decía esta enfermera, y eso también lo he podido yo ver, a lo mejor el niño está en la cama, ¿vale? Allí y tal, y el padre o la madre está con él. ¿Vale? Está en ese aislamiento. Hay un caso en donde el niño le decía, le reclamaba, ¿no? Porque este niño tenía miedo. Claro, el miedo que yo he contado antes de ser abandonado. Me contaba esta enfermera que ella entraba a la habitación y veía al padre, la madre un poco menos, ¿no? La madre estaba un poquito, pero cuando estaba el padre, pues claro, se turnaba. Cuando estaba el padre estaba metido allí en sus cosas, en su ordenador, en sus historias, y el niño se tapaba la cabeza con la almohada y le decía al padre, ¿pero qué hace? Y decía el niño, es que tengo miedo. Claro, porque ¿cómo se trata eso? Pues cogiendo al niño, agarrándolo, abrazándolo. A lo mejor un adulto puedes hablar, pero con un niño no. Un niño tienes que abrazar. Y el padre, dentro de ese miedo que él también tenía, que en vez de taparse con una almohada, se lo tapaba con el móvil, pues el padre le decía, anda niño, no digas tonterías. Anda.
anda, anda, no digas tonterías, porque también él no quería hacer frente a su propio miedo, ¿no? Entonces, ahí estás viendo que un padre o una madre que está acompañando a un niño, si tampoco tienes, no te tienes tú trabajado tu tema con respecto al miedo que puedas tener o a la muerte, va a ser un bloqueo junto al dolor que te produce el ver a un ser querido sufrir. O sea, eso ya es aparte. El ver a un ser querido sufrir en una cama de hospital, llámese madre, padre, tío, hermano, ¿no? Pero si es ya un niño pequeño, es que te mueres, ¿no? Del dolor que eso te causa. Eso hace ahí una combinación pues bastante potente en la gestión de las emociones. ¿M? Y yo aconsejaría que si alguien está pasando por este trance, pues que hable con los... Ahora, hoy en día hay psicólogos oncológicos que están en la... Esta chica que yo te hablo, bueno, esta chica que ya tiene 30 años de experiencia, ya no es tan chica, ella a raíz de un tránsito que vivió con un adolescente, que fue tremendamente intenso. Esta mujer dice que necesitó un retiro de 2 semanas, y allí en el retiro se dio cuenta de que cada niño o cada adolescente que se marcha nos hace un regalo, nos hace un regalo. Como he dicho, del primer caso, el regalo era la reconciliación de esas dos familias que parecían la de Romeo y Julieta, la familia de los Capuletos, y la otra no me acuerdo, pero que estaba, y el regalo que le hizo fue esa reconciliación. Ella me decía que este adolescente, que tuvo también un tránsito, no quería irse, bastante intenso, el regalo que le hizo fue el que ella quisiera dedicarse a la psicología oncológica, y a partir de ahí empezó a estudiar la parte de enfermería para hacerse psicóloga oncológica, y que es una de las mayores satisfacciones que ella tiene en su vida, el estar ahí al lado de los adolescentes y las personas que están en tránsito, junto con las familias, observarlas, ver en dónde se le puede sugerir. Si estás viendo que el padre está con la tablet todo el rato, con el ordenador, pues a lo mejor se le puede sugerir. ¿Por qué no hace algún juego con el niño? Está muy aburrido, por ejemplo. O ponerse a jugar con el niño y decirle, ¿quieres tú también jugar con nosotros? O sea, hacerle ver de alguna manera. Mm, Entonces, esas son unas lecciones bastante potentes porque te llevan a la compasión que hay que tener siempre, a respetar el momento evolutivo de cada persona. ¿m? Al momento evolutivo de cada persona. Cada padre, cada madre está en su nivel de conciencia determinado y hay que respetarlo. No puedes forzar a que elabores o madures emocionalmente como a ti te parezca que tienen que ser las cosas, porque eso no es así. Tienes que estar al lado de la persona, un poquito al tanto, acompañándolos, y ese es realmente el verdadero acompañamiento que se hace. Sí, Sí, no sé si tienes alguna, alguna experiencia, algún testimonio que te hayan contado, que te hayan dado con relación a los niños, de hermanitos, cuando hay una familia, cuando ya. eh, también hay Mm, otros que están sanos, que sí, sí, otros que están sanos, ¿vale? Pero los padres están muy volcados en el que está enfermo. Y entonces no es que se olviden, pero las energías que tienen unos padres están prácticamente volcadas en el que está enfermo, y en detrimento a lo mejor del que está sano, pero es que el que está sano quizás necesite menos en ese momento de esa energía. Es que no hay manera de que tú puedas repartirte ni ¿vale? Primero eso. Segundo, recuerdo una abuela
que la mamá había fallecido y entonces la abuela se había ido con el viudo y los niños a la casa a vivir con ellos. Había fallecido su hija muy, muy joven y había dejado tres niños y el viudo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta mujer decidió marcharse allí con los niños, ¿no? Y bueno, arreglar un poco la casa y estar al tanto de los niños porque el padre estaba trabajando. Entonces, me acuerdo que esta mujer pues me decía que tenía que mantener el tipo delante de los niños, ¿m? Que había alguno que estaba ya en la preadolescencia y que no sabía qué hacer o cómo hacer porque ella se encontraba muy triste. Y esto es algo también importante, lo mismo que las celebraciones se hacen en familia, los duelos también se tienen que hacer en familia. Los duelos deben de hacerse en familia. Ella me decía, es que no quiero que mis nietos me vean llorar. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ver a una madre llorando por su hijo, por su hija? Tienes ganas de llorar, llora. Y si te dicen, abuela, ¿qué te pasa? Pues porque echo mucho de menos a tu madre. Y ese duelo, ese niño va a ser consciente de que él también está echando de menos a su madre. Y a lo mejor estáis los dos llorando un rato juntos. Lo mismo que vaya a estar riendo un rato juntos, podéis estar llorando los dos un rato juntos. Las celebraciones unen, pero los duelos también unen. Y además les das como permiso a esos niños que lloren a su madre. Es que si no la van a llorar ahora, ¿cuándo la van a llorar? Porque aquí todos mantenemos el tipo, pero el duelo entonces, ¿cómo se hace? ¿Se bloquea? ¿Se hace soterrado? ¿Cada uno a su bola? ¿Cada uno en solitario? No, no. Yo no te digo que 5 años después sigáis todavía llorando. Bueno, hombre, la psique también se va reponiendo, ¿no? La psique se va sobreponiendo, que se llama, ¿no? Y hay un momento en donde la psique dice, bueno, a esto hay que sobreponerse al día a día, ¿eh? Y entonces el niño, bueno, pues asume o va aceptando que no tiene mamá o que su mamá está en el cielo, que la está cuidando desde allí, el adolescente lo mismo, pero normalizar el duelo, normalizar de que las personas cuando están en duelo están tristes. ¿M? Llorar en familia si hace falta. Sacar, dice, bueno, es que estamos con los álbumes de fotos y entonces yo no quiero, ¿qué no quieres? Que si os va a doler, da igual, quizás ahora os duela, bueno, pues ya no, hoy no, bueno, pues mañana, pero date ese permiso de que cuando duele, duele y cuando hay que llorar, hay que llorar. Además de que el niño también ve cómo hay que hacer un duelo y el duelo no hay que hacerlo cada uno por separado, en soledad, en tu habitación, sin saber muchas veces empieza a fallar en las notas. Dice, ¿qué le pasa al niño? ¿Por qué no saca buenas notas? No, bueno, señora, está en duelo. Este niño está en duelo y además está en duelo en solitario con una familia que todos por protegerse a unos a otros del dolor, ¿eh? Cada uno lo está viviendo en soledad. Mira, el dolor hay que atravesarlo, el dolor hay que vivirlo, no regodearse en él ni victimizarse, ¿vale? Porque eso es un efecto secundario del que no llora cuando tiene que llorar. Al final acaba siendo una víctima o sintiéndote víctima, ¿no? Que es una forma de duelo mal resuelto, el que te sientes una víctima del destino, porque me han pasado estas cosas y tal, y qué mala suerte he tenido, ¿no? Mm, así no hay forma de vivir bien la vida. Has tenido una suerte, un destino, te ha tocado vivir eso o a lo mejor elegiste vivir eso, yo eso, no lo sé, pero si tienes que vivirlo, aprende a gestionarlo. Aprende a que lo que esta experiencia viene a comunicarte, que muchas veces es que cuando duele hay que atravesar el dolor, porque las lágrimas hay un momento en donde ya no tienes más lágrimas. Lo malo son las lágrimas que no se derraman. Esas son las que se quedan bloqueando o se quedan enconadas o se quedan atrapadas.
pero las lágrimas que se han derramado, esas, esas, esas son curativas, esas son curativas. Y hacer duelo en familia, antes se hacía el duelo en familia también. Em, hoy, todo el mundo quiere como mantener el tipo, el viudo mantener el tipo delante de los hijos, la abuela delante de los nietos, el nietecillo más mayor que no sabe lo que está pasando por aquí. No, hombre, no, vamos a relajarnos todos y vamos a mostrarnos lo que, el dolor que llevamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Pues porque va a haber un momento en donde el dolor va a amainar. No es que vaya a desaparecer ni el recuerdo ni nada de eso, pero esa punzada del dolor inicial, eso va a ir amainando y la psique también va a ir gestionando el cómo ir viviendo el día a día y de una manera menos traumática, vamos a decirlo así. Pero si se queda todo enconado, se queda cada uno por dentro, hay una desconexión y una descomunicación entre los miembros de la familia. Fíjate, la familia que ríe junta permanece junta, pero la que llora junta también. Sí, y tú sabes que todo esto, bueno, tú lo sabes muy bien, em, es producto de eso que hablabas al principio de la entrevista, del tabú Sí, de hablar de la muerte, pero que es un tema tan cotidiano que queremos ocultar. Eh, sí, Eso proviene de ahí. Y con relación a eso, me encanta un poquito para redondear ya la entrevista. Me encanta esa premisa de tu libro también, que es mi muerte es mía. sí, El derecho que tenemos todos sí. a, bueno, tú explícalo mejor porque El eh, derecho que tenemos todos a vivir nuestra muerte como nosotros queramos. ¿Eh? O sea, nosotros vamos a morir como hemos vivido. Mira, he estado hace el fin de semana pasado, hace 2 días, estuve en la Feria del Libro de Madrid y allí una persona me dijo que su cuñada, muy joven, acababa de fallecer hacía 3 meses de un cáncer de mama y que llevaba 2 años con el cáncer de mama, pero que esta mujer no les había dicho toda la verdad, estaba mucho peor de lo que ella decía o de lo que ella aparentaba, y entonces, bueno, que había sido un final como muy, muy súbito, muy brusco, porque se había ido básicamente en un mes o en 2 meses, se había ido y no habían podido casi ni despedirse en condiciones de ella. Que eso cómo puede ser, me decía ella. No hubiera sido mejor que hablara con los hijos y le hubiera dicho a los hijos que estaba en esta situación. Y, o sea, entonces yo le dije, vamos a ver, es tu cuñada la que ha trascendido. O sea, tu cuñada ha hecho el tránsito que ha querido hacer ella. ¿Eh? Si era una mujer, que yo también lo he visto muchas veces, si tú eres una persona de estas echadas para adelante, que no quieren que te vean las debilidades porque quieren que te vean las fortalezas, bueno, pues a lo mejor esa mujer ha querido que sus hijos la recuerden de esa forma, siempre luchando, siempre al pie del cañón, pendiente de los míos. Si tú eres una mujer así, ¿por qué pretendes que ahora vayas a cambiar o por qué pretendes decirle cómo ella tiene que hacer su tránsito? Entonces esta me dijo, no, ella era así. Digo, pues si ella era así, así es como se ha muerto. ¿Y quién eres tú o tu marido o su hijo o el que sea para decirle, te tenías que haber muerto de otra manera? Pero hombre, es que es mío. Yo voy a morir como yo quiera morir. Y si yo quiero morir estando al pie del cañón, pues así es como voy a trascender. ¿Por qué? Porque está en coherencia como soy yo, como es mi vida. Yo voy a hacer el tránsito como soy yo, como yo soy, lo voy a hacer. Y el otro pues lo hará de otra manera. Entonces hay que respetar, por favor, cómo se va la gente. Y luego hay que respetar también los deseos que tengan esas personas. Si esa persona
tiene dicho de que se van a hacer las cosas de esta manera o de la otra, por favor, respétalo, respétalo. Yo he visto muchas veces, están hablando el médico con los familiares, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto, con lo otro? Oiga, pregúntele a la persona. La persona todavía está aquí. Bueno, es que está malita, sí, pero bueno, estará, su cuerpo está malito, pero su conciencia todavía está aquí entre nosotros. ¿Por qué no le pregunta a ella? Algunas veces hay que dejar dicho para que no tengan que tomar la familia ciertas decisiones que nos corresponden a nosotros. O sea, esto de mi muerte es mía, no solamente es reivindicar que yo me voy a morir como yo quiera morirme, ¿m? Y me voy a morir como soy, así como yo soy, así, y como yo he vivido la vida, así va a ser mi tránsito, sino también hacerse responsable de ciertas decisiones que nos atañen solamente a nosotros. Por ejemplo, ¿quiero ser donante de órganos, sí o no? Porque es que luego resulta de que le están preguntando a los hijos, oiga, los órganos de su madre, y el hijo, el pobre o la hija dice, "Ah, pues no sé lo que quería mi madre". O sea, y tienen que tomar una serie de decisiones que no les corresponden a ellos tomarlas, pero que al final las tienen que tomar, pues porque la persona no ha dejado dicho nada, ¿no? Entonces yo abogo porque dejemos dicho ciertas cosas importantes, como por ejemplo si queremos ser donantes de órganos o no. Podemos dejar por escrito o verbalmente si queremos ser donantes de órganos o no. Algo muy importante, eh, que es si queremos que nos ceden o no, porque algunas veces esto también vuelve a quedar en manos de la familia, que se siente muy culpable porque piensa que una sedación ha precipitado la muerte de la persona y se sienten culpables. No, mire usted, la sedación no precipita la muerte iba a suceder de todas las maneras. O sea, esa persona estaba en muerte activa, el proceso de muerte se había iniciado y esa persona iba a trascender. Es como cuando una persona entra en un proceso de parto. Oiga, el parto va a suceder, o sea, el niño va a nacer, el parto no hay quien lo pare. Ahora, ¿quiere usted que le ponga la epidural? ¿Sí o no? Bueno, sí, 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 póngame la epidural. Bueno, ¿y eso qué hace? ¿Que el parto se acelere? Pues sí, pero por lo menos no me va a doler. Oiga, o sea, ¿qué sentido tiene yo sentir ahí los dolores del parto? Póngame la epidural, pero solo tengo que decidir yo. Bueno, pues la sedación es algo parecido. También deberíamos de dejar dicho, yo lo tengo clarísimo. A mí, si hay un momento determinado en donde ya empiezo a respirar mal, pues me ponen un poquito de morfina, empiezo a respirar mejor, ya no tiene otro sentido, ¿no? Pero el familiar que toma esa decisión, mira, en el libro cuento el caso de dos hermanos que no se hablan precisamente porque ella es médico y el padre estaba pues haciendo su tránsito, estaba en fase de proceso de muerte activa. Y entonces empezó a respirar mal con estertores y ella le dijo, vamos a ponerle un poquito de morfina. Y el hermano dice, ¿qué estás haciendo? Estás matando a papá. Y la otra, aquí nadie está matando a nadie, pero hombre, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Por favor, yo estoy haciendo con papá lo que hago cotidianamente con otros pacientes. Y es facilitarle al cuerpo ese tránsito que no esté en una especie de agitación. Bueno, desde ese día, los dos hermanos, que no son nada más que dos, no se hablan. Entonces, dejar dicho, yo quiero que me ceden. Si hay un momento determinado, quiero que me ceden. Si hay un momento determinado en donde mi proceso de muerte está avanzado, a mí no me den más historias, ni más cosas, ni me pongan más cables, ni me den más nada, de nada, de nada. Déjenme en paz. Déjenme en paz, que mi cuerpo se está desconectando solo y mi cuerpo sabe morirse solo. Mi cuerpo sabe morirse solo. Así que no me hagan nada y déjenme que me vaya en la mayor paz posible, por favor. No le den guerra a mi cuerpo. Mi muerte Mi es muerte es mía. mía. Exactamente, mi muerte es mía. Yo soy la que decide y yo soy la autoridad en ese momento. Sí. Excelente. Bueno, doctora Lola Aparicio.
qué placer volver a hablar contigo. Nada, yo sé que no esta no es la última entrevista. Seguramente Bueno. continúas tus investigaciones y sigues trayéndonos. Bueno, porque tengo en el libro, hay otras formas de cómo acceder a la conciencia que también me parecen muy interesantes, Elizabeth. Esto hemos tocado, yo creo que quizás las más dolorosas, por lo menos para mí, la de mis niños y mis adolescentes, que para mí ya has visto, me siguen emocionando y doliendo, ¿no? El Ars Moriendi de Mi muerte es mía, y cómo cuando hay tránsitos largos, esta gente que está en agonía, agonizando y se lleva un día y otro día y otro día, o lleva un mes y dice, los médicos le han dado 3 meses, 3 días de vida y lleva un mes, ¿no? O sea, ¿a qué son debido? ¿O qué es lo que puede estar bloqueando el tránsito de esa persona? Me parece también interesante para otra entrevista. Bueno, Eh, hecho, Ay, ay. hecho, Sí, ¿verdad? sí. Sí. Y un tema muy interesante, es que nuestra conciencia, cuando el cuerpo se está apagando, o está apagado, nuestra conciencia no lo está. Y hay un capítulo muy interesante que es ¿dónde está nuestra conciencia cuando estamos en coma? ¿Mm? Cuando estamos en coma, ¿dónde está nuestra conciencia? A consecuencia de un caso de la UCI, ¿no? De la UCI, porque en la UCI se pueden recoger mucha información de qué ocurre con nuestra conciencia cuando estamos ahí entre dos mundos. Bueno, ya lo dejo ahí. Bueno, no, Lola. Ese tema de la conciencia es fundamental hoy en día. Hoy en día que tanto se habla sobre la conciencia y se habla de despertar de la conciencia y Claro. tomar conciencia. Así que ya, pronto, muy pronto, la doctora Lola Ujú. Aparicio nos va a hablar de este tema, la conciencia De la conciencia. durante los estados de coma, ¿no? Sí. Mil gracias, Lola, de verdad que me encantan tus entrevistas, siempre sacamos provecho de todo lo que tú nos dices y bueno, nada, nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Besito a todos. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.